Guayana ya te pillan y sate, guatusto, ay te quima chuca pillahan. Mailan pachitaganave, namuiwan, pasanamanjigay, misameraiwan, nasameraiwan. Buenos días para todos. Me siento muy acogido en la institución educativa de Filipinas y estoy aprendiendo mucho. Chansay luchko shmako pete. Eucha upka. Piañilla tequija cueyue. Ewach. Na piañilla tu wala tungstao. Filipinas ecoch. Pecham ecoch tungstao. Estamos en la institución educativa Filipinas, exactamente en el resguardo indígena de Pioyá. Queremos dar a conocer algunos aspectos de educación que seguramente son tema de conversación permanente. Mi nombre es Alfredo Yonda, estudiante de maestría en educación de la Universidad de Manizales. A continuación quisiéramos hacer una pequeña presentación de la propuesta investigativa que se está gestando al interior de la comunidad. En el proceso educativo se han venido gestando algunos procesos educativos. El campo educativo es una espiral, ¿no? Siempre está en construcción y en tejido permanente, como se pudo evidenciar en los tejidos que vienen realizando los estudiantes. Sabemos que en la parte cosmogónica se muestra lo que es el cordón umbilical a través de la espiral. El ser humano desde que nace, de su primer nacimiento, empieza a concebir conocimientos. Es así donde el conocimiento nunca se acaba, siempre está en constante retroalimentación, desde que nace hasta que va a la otra vida. Es por eso que he querido como mostrar este pequeño fractal en términos de espiral. ¿Por qué? Porque están en todos los espacios, en los tejidos, en las mochilas, en nuestro cuerpo, en la parte del universo. Todo gira alrededor del espiral. De esa manera queremos explicar de qué se trata un poco la educación propia que se gesta en nuestras comunidades. Es un trabajo constante que se viene realizando. ¿Qué se ha querido como pensar? Se ha pensado en sentidos y significados de la educación propia que se gestan en un proceso educativo tan complejo que se hace al interior de la comunidad. Si miramos un proceso histórico, desde la época de la colonización, los pueblos indígenas siempre hemos sido desconocidos, hemos sido invisibilizados de muchas maneras. Por eso es que muchos pueblos indígenas se desaparecieron, por eso hoy en día no existen. Algunos están todavía, como se pudo evidenciar en la presentación anterior. Por eso de la educación se quiere como fortalecer. Siendo de esta manera, han surgido diferentes organizaciones que favorecen los derechos humanos, la parte cultural. De esta manera, en 1971 se crea el Consejo Regional Indígena del Cauca con los principios de unidad, tierra, cultura y autonomía. ¿Con qué fin? Con fin de que nuestros pueblos sigan perviviendo en el tiempo y en el espacio. De esa misma manera, en la plataforma de lucha se crearon 7 puntos. Alguno de los tantos era recuperar la cultura y el último, que es importantísimo, era formar profesores indígenas para que enseñaran a sus indígenas en sus propias lenguas. De esta manera se ha venido trabajando algunos procesos que seguramente en el transcurrir del tiempo se ha venido trabajando con algunas limitaciones, o podría ser muchas limitaciones porque dependemos mucho de la parte institucional que toca obedecer, que toca hacer caso, y por eso la educación propia, como se quieren los mayores, no ha sido posible la implementación por múltiples razones.
¿por qué se quiere realizar la investigación? O sea, hay muchas razones para hacer, ¿no? Como bien es conocido, en las comunidades se habla mucho de educación propia. O a veces se habla de educación apropiada. Pero percibo que no hay claridad. De pronto las autoridades, los mismos profesores, hablamos de ello. Pero a la vez se está hablando de educación propia. Entonces, en esa medida, considero que, primero que todo, si no tenemos claridad qué es lo que queremos, seguramente estaremos orientando a nuestros estudiantes de manera descontextualizada. Pero con esta propuesta investigativa de sentido significado de educación propia, nos dará algunas luces, algunas iniciativas de por dónde debe ser. Se han hecho algunas cosas, por ejemplo, la defensa del territorio, el control territorial, pero eso no es suficiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos de los estudiantes tienen que responder a un sistema que está establecido, propuesto por el MEN, que muchas veces no responde y muchas veces en el proceso académico han tenido muchas dificultades. ¿Por qué? Porque no hay unas bases fundamentales de qué es lo que se quiere. En esa medida se pregunta, ¿no?, ¿cuáles son los significados y sentidos de la educación propia? ¿Y con quiénes se haría? Pues obviamente los gestores de la educación, que somos los profesores, los que apoyan son los padres de familia y la misma autoridad. Había que preguntarnos cada uno de nosotros, ¿qué estamos entendiendo? ¿Cómo se debería trabajar? ¿O qué se está trabajando de educación propia? De esa manera, conocer, analizar y resignificar lo que significa la educación propia. De esa manera seguramente se estará dando algunos procesos significativos. En esa medida es importante, para tener como un soporte, mirar diferentes miradas, diferentes posturas, y es importante tener en cuenta, por ejemplo, los aportes de Manuel Quintilame, lo que ha dicho Benjamín Tindicue en los procesos de educación propia, un texto que habla de qué pasaría si la escuela, un texto también que habla de educación o etnoeducación como política educativa. Es importante tener en cuenta esos aportes. ¿Por qué? Porque ellos seguramente nos darán claridad de qué es lo que queremos. De igual manera, la parte institucional, los textos son bien importantes porque ellos nos darán a conocer la parte de la calidad educativa. De esa manera, conocer a fondo lo que significa la educación propia, la calidad educativa, permitirá conocer algunos aspectos que en su momento hay que tener en cuenta para resignificar, analizar y construir procesos educativos que en verdad den pie al proyecto educativo comunitario que se pretende implementar en las comunidades. Hasta la próxima y en otra ocasión nos vemos. Seguramente el proceso continúa, hay que seguirlo tejiendo, hay que seguirlo construyendo. Y muchas gracias, en una próxima oportunidad seguiremos conversando nuevamente. Y